Revelados los oscuros secretos de Cleopatra, la estratega maldita que aterrorizó a Roma, las sombras se alargaban en el barrio de Javier, donde las luces de neón apenas iluminaban callejones oscuros. Cada noche, él pedaleaba su bicicleta entre susurros de miedo. Podía sentir el aliento helado del terror que se cernía sobre ellos, como un velo que nunca se levantaba. Su abuela, con su mirada sabia, le había contado historias de cultos ocultos y sacrificios. «Ten cuidado, Javier», decía, «la oscuridad siempre busca lo que no puede controlar». Entonces, llegó el nuevo vecino. Un hombre de sonrisa falsa y mirada penetrante que despertaba los instintos de supervivencia de Javier. A su paso, el aire se volvía denso, como si la atmósfera misma lo reconociera. Cuando hablaba, su voz era un canto hipnótico, envolvente, prometiendo maravillas que hacían brillar los ojos de las almas perdidas. La comunidad comenzaba a desvanecerse, casa a casa, como si una sombra voraz estuviera devorando todo a su paso. Esa noche, Javier volvió a casa y encontró a su abuela en la sala, sus ojos cansados miraban con preocupación. «Algunas familias han desaparecido», dijo ella, «y hay murmullos sobre un culto a Cleopatra. Prometen riquezas y poder, pero a un precio». Su corazón se aceleró. La advertencia de su abuela retumbaba en su mente, provocándole escalofríos. Las noches se volvían más inquietantes. Caminaba por la calle con la sensación de que algo lo seguía, que la oscuridad tenía ojos. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, mientras la niebla se cernía como un sudario, Javier decidió investigar la escuela abandonada. Las risas de niños que alguna vez jugaron allí eran ecos lejanos, ahora transformados en susurros ominosos. Al acercarse, vio figuras disfrazadas, su respiración se volvía pesada. Allí estaban algunos de sus vecinos, con miradas vacías, como marionetas de un titiritero cruel. Palabras desconocidas flotaban en el aire, llenas de una desesperación palpable. «¿Qué les están haciendo?», pensó, sintiendo que el pánico lo envolvía. La figura del hombre misterioso se erguía en el centro, gesticulando como un maestro ante sus estudiantes perdidos. Una risa burlona resonó, una risa que conocía, que hacía eco con promesas de poder, pero que prometía únicamente oscuridad. Se temblaba, no solo por el frío, sino por la revelación de que su abuela, su guardiana de historias, era una amenaza para el culto. El suelo temblaba a su paso. Con cada latido, Javier sentía el peso del peligro. ¿Qué pasaría si no lograba salvar a su abuela? La idea lo atormentaba. Se quedó paralizado, consciente de que la lucha no sería solo contra un culto, sino contra un sistema que ignoraba el terror. La figura de la muerte se acercaba, y Javier comprendió que debía actuar. Pero, ¿cómo enfrentarse a sombras que parecían absorber todo a su alrededor? La tensión crecía. Su mente corría, sin tiempo que perder. Las luces de neón titilaban, señalando un abismo en el que el destino de su familia pendía de un hilo. ¿Logrará Javier vencer a esta sombra amenazante y salvar a su abuela antes de que sea demasiado tarde? Las risas y los murmullos se fundían en una cacofonía, y el poder de Cleopatra se extendía, envolviendo a todos. ¿Podría él ser la chispa que encendiera la resistencia en su comunidad? La oscuridad reía, y el corazón de Javier palpitaba. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y tierra fría que hacía que cada respiración se convirtiera en un reto. Javier, temblando, se escondió detrás de un antiguo armario derrumbado en el aula. Escuchó susurros distantes, palabras en un idioma que sonaban como latidos de un corazón oscuro. Decidió que no podía quedarse allí esperando a que el culto decidiera su destino. Tenía que encontrar a su abuela y sacarla de ese nightmare. Se asomó, y lo que vio provocó que su corazón se detuviera. Los vecinos danzaban en un trance hipnótico, mientras el hombre misterioso levantaba un objeto brillante en la mano, un antiguo anillo con símbolos grabados. Era evidente que el culto no solo buscaba poder, sino el dominio sobre sus almas. Javier se sintió atrapado entre la ira y la desesperación. No podía permitir que su familia, su sangre, cayera en esa trampa. Un impulso irrefrenable lo llevó a actuar.
Salió de su escondite y se lanzó por el pasillo, su respiración era un eco en el silencio abrumador. Esa noche, la luna se escondía detrás de nubes espesas, mientras las luces de neón se extinguían una a una, como estrellas apagadas. Al llegar a la entrada principal, el sonido de una guitarra destrozada resonaba por toda la escuela, mezclándose con los gritos y risas. Javier recordó de repente la historia que su abuela le había contado sobre un antiguo ritual que una vez se llevó a cabo en el barrio. Las notas de la guitarra parecían ser un canto de los caídos, resonando en su mente como un aviso. Entonces vio lo que menos esperaba, su abuela estaba ahí, de pie en medio del círculo, absorta en la musicación oscura que guiaba la danza de los poseídos. Un deseo de aprehensión lo envolvió al comprobar que la mirada de su abuela, normalmente luminosa, ahora estaba perdida en una profunda penumbra. «Abuela», gritó, su voz quebrada resonó con urgencia. Pero ella ni se inmutó. Era como si una fuerza invisible la atara a esos rituales, aniquilando su voluntad. El hombre misterioso entonces se volvió hacia Javier, sus ojos centelleantes llenos de sabiduría antigua. «Ah, el nieto. Estás justo a tiempo para el sacrificio», dijo, su voz estremecía todo a su alrededor. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía dejar que su abuela fuera arrastrada por la oscuridad. Si el culto necesitaba un sacrificio, tendría que ser él quien lo interrumpiera. Con determinación, avanzó esperando que la energía acumulada en sus extremidades pudiera encender el fuego que necesitaba. Comenzó a repetir las palabras en voz alta, las mismas que había oído a su abuela durante años, fragmentos de esos relatos antiguos llenos de advertencias. Las palabras parecían fusionarse con el desasosiego del lugar, resonando con las vibraciones cargadas en el aire. Fue entonces cuando un murmullo colectivo se elevó, como si los miembros del culto comenzaran a despertar de su trance. Las miradas vacías comenzaron a llenarse de miedo. La figura del vecino tembló, ya no era el maestro que guiaba a los caídos. Era un monstruo aterrado que se desmoronaba ante la energía liberada por Javier. Por un momento, el caos reinante se calmó, como si un viento gélido atravesara el lugar. Pero esa calma fue solo un suspiro fugaz. En un abrir y cerrar de ojos, la atmósfera se volvió más pesada y densa, y Javier comprendió que había despertado algo más que un simple ritual, había hecho que la sombra de Cleopatra despertara. El hombre misterioso volvió a reír, esta vez con un tono más siniestro. No comprendes el juego en el que has entrado, niño. La oscuridad es más antigua que tú. Una grieta en la realidad se abrió ante ellos. Las risas de sus vecinos se convirtieron en gritos. Javier sintió un dolor agudo en su pecho, como si la oscuridad estuviera intentando reclamar lo que era suyo. ¿Tendría la fuerza suficiente para desafiar a Cleopatra y liberar a su abuela de la influencia del culto? ¿O serían sus almas el próximo sacrificio en la horrenda ceremonia? La lucha apenas comenzaba, y Javier sabía que el tiempo se le escapaba. El aire se volvía más helado, un aliento gélido que pasaba a través de Javier como un susurro de muerte. Su corazón latía desbocado mientras trataba de comprender el horror de lo que había desatado. Cada rostro que una vez conoció estaba ahora sombrío, atrapado en una locura sobrenatural. El hombre misterioso alzó el anillo, y un fulgor de luz oscura brotó de su interior, iluminando las caras enloquecidas de los que bailaban. Javier sintió que la energía maligna lo envolvía, penetrando su mente como un veneno. Protestó, ahogándose en un grito, pero el sonido se ahogó en la risa de sus vecinos, ahora convertidos en títeres de la noche. «Libérate de su control», gritó Javier hacia su abuela, extendiendo las manos como si pudiera alcanzarla. Pero ella permaneció inmóvil, atrapada entre sombras, como si un velo de oscuridad hubiese cubierto su alma. Cada segundo que pasaba la situación se tornaba más desesperante. La música resonaba más fuerte, un retumbar infernal que arrastraba a todos hacia la locura. Las palabras que había recitado empezaron a fluir de sus labios con más poder, y sus dedos se movían de forma instintiva. El tiempo parecía detenerse, pero él sabía que no podía darse el lujo de detenerse. Con cada palabra, un eco de luz pura surgía de su pecho, enfrentándose a la profunda oscuridad. El hombre misterioso, molesto, dio un paso hacia Javier. ¿Crees que puedes derrotarme con simples palabras? La sombra tiene raíces profundas aquí, dijo, señalando el suelo, donde antiguas runas brillaban con un poder latente. Todo comenzó a temblar. La estructura de la escuela se retorció como si respondiera a una llamada ancestral. Javier podía sentir que la oscuridad se había intensificado.
El suelo, una vez firme, se convirtió en un mar de sombras, queriendo atrapar sus pies. Cada paso que daba hacia adelante era un esfuerzo titánico. En un momento de lucidez, recordó las historias de su abuela, y cómo ella había aprendido a enfrentar lo inimaginable. Como un último recurso, miró a su alrededor buscando una herramienta, cualquier cosa que pudiera ayudarlo a liberarla. «Sálvanos, abuela. Recuérdame», suplicó, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Sin ella, sentía que todo estaba perdido. Pero, en un giro frenético, una luz azul brilló por encima del círculo de personas posesas. Era un destello apagado que iluminó brevemente la expresión de su abuela. Sus ojos, antes vacíos, ahora mostraban un atisbo de reconocimiento. «Javier», exclamó, aunque su voz no era más que un hilo de esperanza. El brillo parecía venir del anillo, que vibraba con la energía que había comenzado a invocar. En ese instante, Javier recordó un pasaje viejo que su abuela le había enseñado: la luz puede vencer a la oscuridad cuando los corazones son verdaderos. «No estoy solo. Juntos podemos vencerlo», gritó, y levantó sus manos hacia ella. Unos segundos de tensión se convirtieron en una eternidad. La conexión se sintió como un latido pulsante entre ellos, y el anillo se iluminó aún más. La multitud de poseídos comenzó a gritar mientras la luz parecía ir de Javier hacia la abuela, cada vibración retumbando en sus corazones, empujando la oscuridad hacia atrás. Pero eso también provocó la ira del hombre misterioso. «No lo permitiré», rugió, y un estruendo resonó al instante. Las sombras se alzaron como torbellinos, arremolinándose para proteger su dominio. Javier sintió que su energía era drenada. La lucha no estaba hecha. La conexión entre él y su abuela temblaba, como si al mismo tiempo estuviera a punto de romperse. «Abuela, tú eres más fuerte que esto», gritó. Las palabras resonaron no solo en la escuela, sino en el aire mismo. Ella lo entendió, sus ojos se abrieron completamente, plenos de luz. Pero allí, como una marca en el horizonte, el hombre misterioso levantó el anillo otra vez, y Javier entendió que la batalla solo estaba empeorando. La oscuridad no se rendiría sin un último intento por reivindicar su poder. Algo oscuro y antiguo despertaba en él. Fondo, y en el instante más crítico, Javier comprendió que había algo más en juego. Un secreto enterrado que podría hacer temblar los cimientos de su conexión familiar. ¿Podría ese secreto ser la clave para liberar a su abuela o, quizás, el camino hacia una perdición aún mayor? La lucha por su vida apenas comenzaba, y la verdad estaba más cerca de lo que él imaginaba. La luz azul surgió con fuerza, contrastando la oscuridad voraz que lo rodeaba. Javier sentía como esa energía lo empujaba hacia adelante, tratando de extender la conexión con su abuela. Pero el hombre misterioso, enfurecido, levantó el anillo hacia su pecho, como si a través de él pudiera canalizar todo el terror que había desatado. «¿Crees que esto es suficiente?», volvió a gritar, su voz reverberante como un trueno. A su alrededor, los rostros poseídos comenzaron a distorsionarse aún más, como máscaras grotescas que se burlaban de la esperanza de Javier. Sus risas eran ahora gritos de guerra, resonando en el aire helado, cada nota un desafío al espíritu de lucha que quedaba en el joven. Las runas en el suelo comenzaron a brillar con intensidad, como si el mismo suelo estuviera gritando. Javier comprendió que la clave para desatar el poder guardado en la escuela era el secreto familiar del que había escuchado murmullos de niño. Algo que su abuela había ocultado, algo que podía ser su salvación o su condena. «Recuerda, Javier», clamó su abuela, su voz emergiendo de la niebla como un canto entrelazado con el viento. «Debes buscar en lo más profundo. La verdad puede liberarte, pero también podría destrozarte». La preocupación en su tono era palpable, pero Javier no podía permitirse rendirse. «Por favor. Dime lo que sabes, abuela. Necesito tu fuerza», gritó, anhelando una pista para luchar contra esa oscuridad que parecía consumirlo todo. Entonces, entre el caos, una imagen nebulosa comenzó a formarse en su mente. Recordó un viejo libro, uno que había encontrado en el ático, cubierto de polvo y telarañas. Había algo en sus páginas, algo relacionado con el anillo y la historia de su familia. Mientras buscaba un rincón de claridad en medio del estruendo, recordó que ese libro hablaba sobre un culto antiguo y sus rituales, sobre cómo habían invocado a fuerzas de la oscuridad para obtener poder. Las sombras negras se acercaban, más rápidas, formando figuras que se asemejaban a espectros ansiosos por arrastrarlo hacia su derrota.
Pero en ese momento de desesperación, algo más llamó su atención, los ojos de su abuela, que brillaban con una luz tenue, como si revelaran un camino. Sigue el eco de nuestra sangre. La clave está en la unión de los ancestros, susurró antes de que una onda de energía oscura la hiciera caer de nuevo en la inconsciencia. No. El grito de Javier rompió el aire, y, con un renovado sentido de valentía, decidió que debía sumergirse más en ese libro olvidado, en ese legado que latía en su interior. Soy parte de esto. No voy a dejar que me controlen. Con cada palabra que susurraba, el eco resonaba en las paredes, y el suelo parecía responder a su invocación. Las sombras comenzaron a retroceder ligeramente, pero el hombre misterioso aún se oponía, su expresión una mezcla de furia e incredulidad. Tu sangre no significa nada ante el poder del anillo. Javier sintió que el tiempo se acortaba, la pesadilla apretaba cada vez más. Abuela, devuélveme la luz. Te necesito, todos necesitamos ser libres. Las palabras salieron de su boca como un canto fervoroso, y el aire se cargó de una vibración desconocida. Pero lo que emergió del anillo del misterioso no era solo oscuridad, era una revelación. Algo antiguo, con un peso que casi lo ahoga, comenzaba a sacudirse en su mente. ¿Qué has hecho, Javier?, cuestionó una voz extraña que resonaba en su interior. Era su propia mezcla de miedo y determinación, cuestionando los límites de su valentía al abrirse a esos secretos oscuros. La lucha apenas comenzaba. Sin embargo, una chispa de esperanza brillaba, esperando a ser encendida. ¿Qué secreto ancestral podría cambiarlo todo y arrastrarlos hacia la luz, o empujarlos de una vez por todas hacia la perdición? La respuesta estaba en el libro, y la línea entre la salvación y la condenación jamás había sido tan delgada. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras las palabras resonaban en su mente, atrayendo sombras del pasado que lo envolvían como una niebla densa. Las figuras distorsionadas danzaban a su alrededor, cada una riendo con una cruel satisfacción. Se aferró a la luz azul, luchando por mantenerla contra la fuerza oscura que parecía querer aplastarlo. No puedo ceder, pensó. La imagen del libro comenzó a cobrar vida en su memoria. Recordaba sus páginas amarillentas, la textura rugosa del papel, las imágenes de rituales olvidados. Era como si cada palabra escrita lo llamara, instándolo a descubrir su verdad. ¿Qué secreto has ocultado, abuela?, respiró para sí mismo, luchando por concentrarse. Las risas de la sombra se intensificaron, alimentándose de su miedo. El hombre misterioso, en medio de la convulsión de energía, se burló. Es solo un cuento, muchacho. Tus ancestros están muertos. No hay poder en sus leyendas. Su risa resonó como un eco tétrico. Javier sabía que debía transformar esa desconfianza en determinación. Si la sangre de mis ancestros corre por mis venas, entonces su historia vive en mí y la usaré. Las runas en el suelo, brillando como si fueran estrellas en un cielo oscuro, comenzaron a vibrar con su resolución. Se agachó, tocando la fría superficie, buscando conectar con la energía que emanaba del lugar. Las runas parecieron reconocerlo, pulsando en un patrón, como si respondieran a su voluntad. Con cada momento, la luz azul se intensificaba, creando un halo que lo envolvía. El hombre misterioso retrocedió un paso, su confianza flaqueaba. ¿Qué has hecho?, preguntó, casi más para sí mismo que para Javier. Mientras la energía inundaba sus venas, se sintió más conectado a sus raíces. Pensó en su abuela, sus historias, los días de verano en su casa, los secretos susurrados en la penumbra. Debía encontrar ese libro. Eso es, se dijo, el libro. Y en un destello, recordó, el último pasaje que había leído. Hablaba de un ritual de unión, uno que podía invocar la fuerza de todos sus antepasados juntos, creando una barrera entre él y esa oscuridad voraz. Omega, gritó mientras cerraba los ojos, dejando que su voz reverberara en la atmósfera cargada. Que la unión de nuestros espíritus detenga este horror. La luz estalló a su alrededor, más brillante que nunca. Los rostros distorsionados se retorcían, sus risas convirtiéndose en gritos agudos, la oscuridad retrocedía como si se hubieran encendido luces en un callejón tenebroso. Pero el hombre misterioso no se dejaría vencer tan fácilmente. Esto no ha terminado. Yo soy el guardián y tú no puedes escapar, gritó mientras el anillo brillaba con un fuego incontrolable, resplandeciendo en un color rojo profundo, un símbolo de desespero. La luz azul, ahora pura y casi viviente, parecía, sin embargo, vibrar en sintonía con el llamado de Javier. De repente, sintió que algo en su interior estallaba.
Era como si el legado de su familia se manifestara, una ola de poder ancestral que estaba a punto de ser liberada. «Vengan, ancestros. Ayúdenme», clamó, sintiendo el peso de la historia de su familia en cada palabra. Las sombras comenzaron a desgajarse, temerosas. Un viento helado surgió de la nada, arrastrándolas. El hombre misterioso bramó, pero sus gritos se ahogaron en la furia de la conexión que Javier estaba invocando. Sin embargo, en medio de la batalla, oyó un susurro que lo heló en su lugar. «No todos los secretos traerán luz», advertía la voz de su abuela en la distancia. «Algunos vendrán con un precio». Era el momento más crucial. La luz azul estalló y una sombra aún más oscura emergió, amalgamándose con la del misterioso, como un monstruo acechante. Tentando, esperando su oportunidad. El libro, el equilibrio entre la luz y la oscuridad, pendía de un hilo y la pregunta se cernía en el aire cargado. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar, Javier? El eco de esa pregunta familiar resonó, llevando consigo todos los secretos que creía conocer. Pero la verdad era un camino peligroso, y la oscuridad no estaba lista para entregarse sin luchar. La lucha culminaba en un momento crítico, una decisión que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. «Esto apenas comienza», murmulló, enfrentando lo que estaba por venir. La luz azul temblaba como un mar embravecido, y cada pulso lo acercaba más a la inevitable confrontación. Javier sintió que sus pies se hundían en el suelo, atrapados entre dos fuerzas antagónicas. El hombre misterioso, ahora fusionado con esa sombra aún más oscura, se reía con un tono que hacía temblar las paredes del crujiente lugar. «Vamos, muchacho», decía, mientras oscuros tentáculos danzaban a su alrededor, «¿estás realmente dispuesto a arriesgarte por historias de viejos? La verdad es mucho más aterradora de lo que imaginas». Sus ojos brillaban como un fuego malicioso, reflejando promesas de poder y terror. Javier sintió que la presión aumentaba. La luz a su alrededor comenzó a resquebrajarse, como cristal fino bajo un peso insostenible. «No tengo miedo», repetía, aunque en el fondo, el pánico golpeteaba su pecho. La voz de su abuela resonaba en su mente. «Recuerda, Javier. Algunos secretos son más oscuros de lo que parecen». La habitación comenzó a girar, las runas en el suelo se retorcían y la luz azul titilaba, debilitándose. Las sombras sutiles acechaban, esperando el momento oportuno para devorarlo. «Tu fuerza se desvanece», exclamó el hombre oscuro, sus palabras como un veneno, intentando romper la determinación en su corazón. Javier cerró los ojos, imaginando a su abuela, su bondadosa sonrisa iluminando su memoria. «¿Qué harías por salvar a tu familia?», se preguntó. Todo lo que sabía estaba al borde de la revelación. Con un profundo aliento, se sumergió en sus pensamientos más profundos, ese oscuro conocimiento que solo había tocado superficialmente en sus recuerdos. El libro es el libro acabado en la oscuridad, en el que la leyenda de su familia se tejía. Entonces, en un atisbo de claridad, recordó una frase que había leído: «La luz y la oscuridad no son antagonistas, sino dos caras de la misma moneda». Su mente giró. No podía dejar que solo la luz lo guiara. Tenía que invocar a ambos, unirse al caos. «Ancestros», gritó, sintiendo un estallido de energía. «No solo pido luz, también reclamo la oscuridad de nuestra historia. Los sacrificios de mi familia, lo que hemos escondido, deben salir a la luz. Ayúdenme a encontrar el equilibrio». La sala se estremeció. Una onda de energía oscura y fría estalló hacia él, como brazos desesperados buscando su atención. La sombra que una vez había sido un hombre oscuro comenzó a vibrar, dudando. Las criaturas que danzaban a su alrededor se volvieron inestables, como mariposas atrapadas en una tormenta. De repente, el hombre misterioso dejó de reír. Su rostro se transformó a la desesperación. «No puedes invocar aquello que no entiendes», bramó, mientras su figura se retorcía, luchando contra la amalgama de luz y oscuridad que Javier había desatado. Javier sintió un poder fluir a través de él, un abismo de conocimiento ancestral. Pero junto al poder venía el miedo, él sabía lo que había llamado. Siluetas de su pasado comenzaron a emerger de la sombra, rostros familiares, miradas tristes llenas de advertencia. Eran sus ancestros, cada uno con un secreto guardado en sus ojos. «Debemos ser cautelosos», susurró uno de ellos, una figura que se parecía a su abuelo. «Los secretos no solo traen luz, también traen consecuencias. Tienes que estar preparado para lo que se avecina». La tensión en el aire se volvió palpable. La risa del hombre oscuro se transformó en un grito desgarrador.
Javier se sintió como un dios y un condenado al mismo tiempo, equilibrando el destino de su sangre y sus fantasmas. Atrévete a enfrentarme, Javier, gritó la sombra, pero lo que se desate aquí no podrá ser detenido. Sin tiempo que perder, Javier abrió los ojos, la visión de sus ancestros iluminando su mente. Sabía que lo que haría a continuación cambiaría todo. Si hay un precio por este poder, estoy dispuesto a pagarlo, pero no solo por mí, sino por la verdad que se ha mantenido oculta. Con cada palabra, la sala resonó, como si el mundo mismo respondiera a su desafío. La oscuridad se arremolinó, las sombras batallaban. Y en ese mismo instante, un destello de luz se abrió, revelando lo que había sido olvidado. Una imagen acechaba entre los ecos de su memoria. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que has traído a la luz? La voz de su abuelo se convirtió en eco, y el miedo comenzó a invadirlo. El escalofrío regresó, como una mano helada en su corazón. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar verdaderamente? La línea entre salvación y desesperación se desdibujaba. Las sombras murmuraban, ansiosas por devorar esa luz recién desatada. Esto apenas comienza, resonó en su mente, la promesa de secretos aún más oscuros aguardando su llegada. En la distancia, escuchó un susurro perturbador, la historia no se repite, pero el ciclo nunca termina. Las sombras continuaron su danza caótica, temblando con la amenaza de lo desconocido. Javier sintió un frío que le atravesaba el cuerpo, como si los ecos de sus antepasados quisieran advertirle del horror que se avecinaba. La sala vibraba con energía, cada rincón pulsando con una vida propia, gritando su advertencia. ¿Qué has hecho?, le preguntó la voz temblorosa de su abuelo, ahora más clara, pero llena de un terror palpable. La sombra serpenteante que antes era un simple hombre se había transformado en algo formidable, un ente intocable que absorbía toda luz, dejando solo un vacío aterrador. He invocado a nuestras raíces. He reclamado el poder que nos han robado, contestó Javier, sus palabras resonando con fuerza. Pero, en sus entrañas, la incertidumbre comenzaba a morderlo. ¿Era realmente capaz de dominar aquella fuerza primordial? Con cada latido, la prisión que lo rodeaba parecía desvanecerse, revelando visiones de infaustos eventos justo antes de que el ciclo se reiniciara. Su mente se llenó de imágenes crueles, antiguas traiciones, asesinatos en la oscuridad, un legado manchado de sangre que había sido olvidado por mucho tiempo. La verdad duele, Javier, rasgó la voz de su abuelo, llena de pena y rabia. No te dejes seducir por aquello que anhelas. Los poderes que buscas son tentáculos del remordimiento y la ruina. Javier cerró los ojos, sintiendo como su propio corazón retumbaba en su pecho. Pero en el silencio, comenzó a vislumbrar una figura entre las sombras, una mujer, de mirada enigmática y gesto firme, una presencia que irradiaba una historia de fuerza. Era Cleopatra, reflejando la angustia y la sabiduría de siglos. Su imagen se alzó en medio de los ecos de los antiguos, mostrando no solo poder, sino también la carga de ser quien fue. ¿Eres tú quien guía esta tormenta?, preguntó Javier, su voz atrapada entre el respeto y el miedo. ¿Acaso no ves? Cada historia conlleva un precio, Javier. Mis decisiones hicieron caer imperios, pero mis secretos también sellaron mi destino, ella respondió, su aliento helado atravesando la dimensión de la oscuridad. Las sombras temblaban, acatando su presencia, y Javier sintió el desvanecerse de su valentía ante la realidad que se presentaba ante él. Cada palabra de Cleopatra era un recordatorio de que el poder no solo se trataba de control, sino de las repercusiones que seguían a cada acto. Si me eliges como guía, deberás aceptar el precio de tus ansias, continuó. Javier sabía que siempre se decía que lo más valioso venía con un sacrificio, pero ¿estaría dispuesto a dar lo que fuera necesario? El hombre oscuro hizo una pausa, como si recogiera sus fuerzas. Los caminos que has abierto son oscuros, muchacho. Pero uno solo podrá continuar entre los vivos y las entidades que has desatado. Su voz era un eco de desesperación que resonaba en cada rincón del cuarto. Javier miró a su alrededor, sintiendo como el pánico comenzaba a desplazar la determinación. Las sombras se arremolinaban a gran velocidad, su rugido resonando como un trueno distante, más allá del umbral de la realidad. Debo decidir, murmuró Javier, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Pero un estremecimiento recorrió su cuerpo al percibir lo que las sombras buscaban, no solo querían devorar su luz, sino que anhelaban regresar a la vida del mundo real a través de él. Las figuras de sus ancestros lo rodeaban, sus rostros visibles por un instante, llenos de temor y súplica. Ten cuidado, Javier. Hay cosas que jamás deben volver a ver la luz del día.
Cállense, gritó, tratando de ahogar sus temores, pero con cada palabra, el ímpetu de lo desconocido crecía. Las sombras parecían cobrar vida, lanzándose hacia él, queriendo tragarse las flamas de la luz que aún resplandecían en su interior. No puedo retroceder, bramó, mientras el poder de las sombras se estrechaba a su alrededor. Pero en su corazón, sabía que la línea entre el deseo y el destino estaba a punto de cruzarse. El ciclo nunca termina, resonó la voz de Cleopatra, mientras la oscuridad se abalanzaba sobre él. ¿Qué significaba realmente este desafío? Javier se quedó congelado, con el eco de la advertencia girando en su mente, cuando una fracción de segundo en el caos hizo que todo se detuviera. Estaba a punto de cumplir su destino o condenar a su familia para siempre. El terror mismo parecía esperar su respuesta, preparándose para consumirlo por completo. La pregunta quedó suspendida en el aire, un eco gélido entre las sombras que esperaba ansiosamente su decisión. Javier sintió que el tiempo se detuvo, los latidos de su corazón resonando como tambores en una celebración macabra. Las sombras se movían con una danza frenética, una coreografía cargada de amenazas susurradas que claramente lo convencían de que ya no había retorno. La figura de Cleopatra se desvaneció, solo para dejar un eco de su advertencia resonando en su mente. Debo actuar, susurró para sí mismo, aunque la certeza se evaporaba rápidamente. Las sombras lo rodeaban, usurpando el espacio que antes le pertenecía, como un mar de tinieblas extendiéndose ansioso. Supo que ya no tenía tiempo de meditar sus decisiones, el poder que había invocado no solo lo atraía a él, sino que también exigía respuestas. Un frío inhumano recorrió su espalda. Las voces de sus ancestros se multiplicaron, cada una brotando de los rincones oscuros como murmullos entre los muros. No lo hagas, Javier. Hay una salida. Mira fuera, el sacrificio. ¿Qué salir? ¿Por dónde? Gritó en la confusión, su voz ahogada por la creciente tempestad de oscuridad. De pronto, una risa profunda y burlona emergió del abismo. Era un sonido que hacía eco en el fondo de su ser, un eco de risas lenguaraces, las risas que pronuncian la locura y la desesperación. Eres un niño en un juego que no comprendes, se burló el hombre oscuro, su forma tangible ahora distorsionándose a medida que se acercaba. Te crees un rey, pero eres solo un peón, Javier, añadió, acercando su rostro, que ahora parecía una máscara perversa. Cállate, bramó, intentando despegarse del horror que lo envolvía, pero fue en vano. El caos sobrepasaba su conciencia. Las visiones del ciclo antiguo continuaron apilándose en su mente, cada imagen más terrible que la anterior, habían entrado en su vida, pero ahora parecían querer devorarlo. La sombra del hombre oscuro alzó una mano, y lo que era una mera niebla imponente se transformó en figuras, rostros de personas atormentadas de su pasado. Mira lo que has hecho. Mira lo que te espera, resonaron sus lamentos. Una visión lo golpeó, su madre, joven y llena de vida, llorando en un altar de imágenes sagradas, su rostro marcado por un dolor palpable. De pronto, recordó el día que prometió no olvidar su historia, los rituales que le contaron y las advertencias de su abuelo. Javier, los ecos de su voz reverberaban en su mente. ¿Vale la pena este poder?, cuestionó, sintiendo la incertidumbre apretarle la garganta. Una burbuja de horror se formó en su mente, un recuerdo distante de la familia, del amor, de los sacrificios que implicaba tomar el control de aquella fuerza oscura. En el centro del torbellino, la figura de Cleopatra rehacía apariciones fugaces, observándolo con ojos de consideración. ¿No deseas salvar a tu familia? Hay un precio más grande que has olvidado, decía con una voz suave, y Javier sintió la tentación envolverlo. Tomando una respiración profunda, contempló su piel rasguñada por las garras invisibles del miedo. Yo puedo hacerlo, puedo controlar esto, gritó, más como una súplica que como una afirmación. Si tengo que sacrificar algo, que sea sobre mí mismo. Pero lo que había deseado, lo que creía era el poder, comenzó a manifestarse de una forma que él no había anticipado. Las sombras se agruparon con fuerza, absorbido en un remolino que giraba desenfrenado a su alrededor. En el momento justo en que estaba listo para enfrentar su destino, una verdad desgarradora emergió de la niebla. No es solo tu sacrificio lo que buscan, gritó el hombre oscuro, burlón y triunfante. Todo el legado es el precio de tu ambición. Un grito desgarrador de incredulidad estalló en el aire. No. Esto no puede ser cierto. La oscuridad pulsaba intensamente, invitándolo a sumergirse más profundo, queriendo reclamar su alma, queriendo que se convirtiera en un vehículo para lo que una vez fue.
Javier sintió que la decisión se le escurría entre los dedos, como granos de arena. La decisión estaba allí, palpante y amenazante, pero ante él, la sombra había comenzado a tomar forma. Las figuras de sus ancestros adquirieron rostro de angustia, todas deseando ayudarlo, pero incapaces de evitar lo inevitable. Lo que el ciclo revela al romperse es la historia completa de tus ancestros y el precio de abrir las puertas hacia su oscuridad. La advertencia resonó mientras las sombras se aglomeraban, ansiosas por devorarlo. Con un grito desgarrador, Javier se enfrentó a las sombras, la batalla por su propio destino había comenzado. La decisión se acercaba, pero el horror que lo rodeaba era palpable. La habitación se hizo eco de un grito que enlacé al pasado, pero el futuro se presentaba como una oscuridad infinita. Cuando el tiempo se detuvo de nuevo, Javier se preguntó, ¿cuánto estaba realmente dispuesto a sacrificar? La sombra se precipitaba hacia él, y la respuesta se deslizaba al borde de su comprensión. ¿Podría enfrentarse a la oscuridad sin perderse en el camino? El estruendo de la oscuridad resonó a su alrededor como un tsunami voraz, y Javier sintió la presión de un abismo que lo atrapaba en su inminente cólera. Su corazón latía descontrolado, cada golpe un recordatorio de la vida que aún habitaba en él. Las sombras se retorcían, y en su danza la figura del hombre oscuro se elevaba como un titán, imponente y amenazador. No te dejes atrapar por sus mentiras, resonó la voz de su abuelo en su mente, como un eco persistente que cruzaba el tiempo. En un intento de aferrarse a esa advertencia, buscó la conexión con su historia familiar, recordando cada sacrificio que su linaje había hecho para mantener a raya esa oscuridad. Debo recordar quién soy, murmuró, aunque la voz le sonó distante, casi ajena. Colocó sus manos sobre su cabeza, tratando de bloquear las visiones aterradoras que le mostraban lo que podría convertirse. Las caras de sus ancestros aparecían y desaparecían en la penumbra, cada rostro cargado de desesperación y resignación. Mientras luchaba por mantener su cordura, las sombras comenzaron a adoptar formas más definidas, caricaturas grotescas de sus miedos. No, gritó, y en un instante de rabia, extendió sus brazos, como si pudiera ahuyentar el horror. No puedo caer en la locura. Las risas burlonas del hombre oscuro llenaron la habitación, y Javier sintió que se desvanecía bajo ese sonido. Eres el que abre las puertas, Javier, dijo, acercándose aún más, su aliento frío como el acero. Eres la pieza clave de esta oscura trama. Lo llevas dentro. Tu sangre, la risa se desvaneció en una mueca de satisfacción, es lo que buscan. Javier sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, y no era solo el terror lo que le causaba miedo, era la certeza de que la verdad se estaba revelando, una verdad que le retorcía las entrañas. La oscuridad avanzaba, pero, entre su desesperación, una chispa de comprensión surgió. Si esto es un ciclo, ¿significa que hay un final? ¿Una forma de romperlo? La voz de su abuelo sonó de nuevo, un susurro en el viento que trajo consigo la memoria de un antiguo ritual de renacimiento. La sangre y el sacrificio son el puente, pensó. Debía enfrentar lo que había temido, pero el precio podía ser devastador. El futuro se dibujaba en el aire, pero ella, Cleopatra, lo miraba con expectación desde el limbo de las sombras. Dame poder o dame muerte, gritó, su voz resonando con fuerza. Y, al hacerlo, un trueno atravesó la habitación. Un viento helado le golpeó el rostro, trayendo consigo el olor a tierra quemada y descomposición. Las sombras comenzaron a temblar, y el hombre oscuro perdió su forma, arremolinándose como una tormenta. Has hecho tu elección, niño, susurró, y ahí, en el ojo de ese huracán de terror, la figura de Cleopatra apareció con los ojos brillantes. Pero recuerda, con cada acción hay consecuencias. Javier sintió la energía fluir dentro de él, un poder que nunca había conocido. Como si cada ancestro le estuviese ofreciendo su fuerza, su voluntad. Sin embargo, a medida que la oscuridad retrocedía, una imagen aterradora se desplomó ante él, su madre, de pie frente al altar que había visto antes, su rostro ahora entre sombras, suplicándole que no olvidara el costo de su elección. Mamá. Su voz rasgó el aire, y la figura se desvaneció lentamente, dejando solo el eco de su sufrimiento. El hombre oscuro se retorció, ahora frágil. No has visto nada todavía. La oscuridad quiere salir, y tú has dejado la puerta entreabierta. La espera termina pronto. La advertencia quedó resonando en sus oídos mientras Javier se sentía dividido entre ese poder que le ofrecía una oportunidad de redención y el futuro aterrador que cada decisión podría acarrear. ¿Ahora qué? ¿Voy a perderme en este juego sin fin? Se preguntó.
Mientras el viento cesaba, el eco de su pregunta quedó resonando en el aire. Las sombras parecían esperar su respuesta, ansiosas por devorarlo, y en su mente se dibujó una sola imagen que iluminaba su desesperación: el sacrificio no solo podría ser el suyo, sino el de su familia. El abismo se acercaba nuevamente, y Javier sintió que ya no había regreso. Silencio absoluto. ¿A qué precio lograría la victoria? ¿Y qué sombras ocultas se desatarían en su empeño? Javier abrió los ojos y el mundo se distorsionó ante él. La luz y la oscuridad se entrelazaban como dos amantes guerreros, cada uno reclamando su lugar en el desenlace de su historia. Las sombras danzaban a su alrededor, buscando devorarlo, mientras el hombre oscuro se retorcía, ahora debilitado por la fuerza que Javier había invocado. Este no es el final, es solo el comienzo, rió el hombre con un tono que helaba la sangre. Pero Javier no iba a dejarse intimidar. Tenía algo que proteger, algo más grande que su propio miedo. Frente a él, la figura de su abuela surgió entre las sombras, su rostro empapado en una determinación que caló hondo en su corazón. Tienes que hacerlo, Javier. No puedes dudar. La luz se nutre de la verdad. El eco de sus ancestros resonó en su mente, llenando el espacio con visiones de sacrificios pasados. Recuerda, el poder verdadero se encuentra en la unión de la luz y la sombra. Su abuelo había advertido sobre los secretos y el precio que conllevaban, y ahora, ese sacrificio estaba al borde de volverse realidad. La conexión con su abuela se sintió intensa. Javier sintió que la luz azul comenzaba a emerger de su interior, luchando contra la oscuridad que lo rodeaba. Yo soy la chispa que encenderá la resistencia. No me detendré aquí, gritó, y justo en ese momento, la habitación comenzó a humedecerse con un brillo deslumbrante. La risa burlona del hombre oscuro se desvaneció, abrumado por el ímpetu de agravio y confusión. Las sombras empezaron a retroceder mientras Javier pronunció las palabras que su abuela había compartido con él en las noches de terror, esas raíces que le otorgaban fortaleza. Una a una, las runas en el suelo comenzaron a brillar, retumbando con energía ancestral. Tu ciclo se rompe aquí, y no me arrastrarás contigo, declaró Javier, su voz retumbando como un trueno. Las sombras se sacudieron y se convirtieron en gritos ahogados. La tensión se tornó insoportable, pero con un último impulso de energía, Javier levantó la mano e invocó la unión de sus ancestros. Un instante de luz pura refulgió y se desató como una tormenta abrasadora. Todo lo que somos, todo lo que hemos sido, exclamó, sintiendo que el peso de la historia familiar lo envolvía. Las figuras de sus antepasados se formaron en un halo a su alrededor, llenando la atmósfera de una intensa luminosidad. Pero mientras la luz luchaba contra la sombra, un grito reverberó en la sala. Era el hombre oscuro, su forma desmoronándose ante el poder que estaba despertando. No puedes escapar de tu destino, niño, bramó, sus palabras ahora una súplica, temiendo su propia negación. Las sombras giraron liberándose de su abrazo, y en ese momento crucial, Javier sintió la verdad resurgir desde lo más profundo de su ser. Soy parte de esta historia y no temo el precio, declaró con furia divina, y con esa declaración, la oscuridad fue desterrada de su vida. Sin embargo, un eco reverberante resonó, y las sombras comenzaron a diluirse, atrapadas en el torbellino de energía que había desatado. Todo pareció detenerse. Un silencio sepulcral envolvió el lugar, y mientras la luz crecía en una incesante ola de pureza, el hombre oscuro se desvaneció, dejando solo una risa apagada en la distancia. Las sombras que antes lo aterrorizaban se dispersaron, llevándose consigo las memorias de sanaciones y traumas familiares. Javier respiró profundamente, sintiendo la carga aliviada sobre sus hombros. Lo logré, murmuró, casi incrédulo, mientras su abuela le sonreía. Un abrazo cálido envolvió su ser, reafirmando que, aunque habían enfrentado la oscuridad, la luz siempre prevalecería. Eres un verdadero portador de nuestra historia, dijo ella, mientras las visiones de su familia danzaban a su alrededor. Ahora es tu turno de contarla y de asegurarte de que la verdad nunca se convierta en olvido. Javier sabía que esta magnitud de luz venía con responsabilidad. Las advertencias resueltas de su abuela y de sus ancestros lo siguieron, grabadas en su corazón. Al salir de la escuela, con la luz del amanecer tiñendo el mundo de colores vibrantes, Javier comprendió que su comunidad necesitaba conocer la verdad, y que cada historia debía ser contada. Tomando su bicicleta nuevamente, se sintió liberado. El barrio que antes parecía sumido en la oscuridad ahora vibraba con posibles caminos. Aunque el miedo seguía acechando, había un nuevo relato que forjar. Con cada giro de su pedal,
Estaba decidido a compartir lo que había aprendido, a romper el ciclo de secretos y sombras. Era hora de contar la historia, de iluminar cada rincón de su pasado. Y aunque la sombra de Cleopatra y su culto siempre existiría en el eco de la historia, Javier sabía que su luz era suficiente para enfrentarla. No más oscuridad, se prometió mientras el viento lo acariciaba con abrazos de esperanza y promesas de nuevos comienzos. El legado de su familia, aunque roto, ahora era su fuerza. Había comprendido el verdadero poder que traían sus raíces, el amor, la conexión y la historia de lucha compartida. Con un corazón valiente, Javier se dirigió hacia su hogar, listo para encarar lo que el futuro le depararía. Y mientras el sol se elevaba en el horizonte, él conocía la verdad indiscutible, el tiempo del terror había finalizado y el poder de la comunidad brillaría nuevamente al unísono. No esperes más, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar al algoritmo y ayudar a que más personas conozcan esta emocionante historia. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans apoyan el canal a través de estas acciones.